Hemos estado viendo las prédicas de los apóstoles, ¿verdad? Y tenía pensado terminar con el Areópago, pero hay dos ciudades muy importantes que creo que no podía dejar pasar, Corinto y Éfeso. De hecho, vimos cuando Pablo estuvo en Tesalónica, en Atenas, y hoy vamos a ver Corinto, que era una ciudad muy importante en la antigüedad. Pablo escribió por lo menos 4 cartas a los corintios. Sabemos de de hecho, la que nosotros llamábamos Primera de Corintios, cronológicamente es Segunda de Corintios. Porque Pablo, en 1 Corintios 5, vayan conmigo ahí, Pablo dice a los corintios: les escribí por carta. O sea que cuando él estaba mandando esta carta, él ya les había escrito antes, ¿verdad? Lógicamente. Veamos 1 Corintios 5:9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Os he escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios. Gracias. Os escribí por carta que no os juntéis con fornicarios. Y luego él dice: pero yo no les quise decir con los fornicarios del mundo, de otra manera no sería necesario salir del mundo, sino que el que se diga creyente y sigue viviendo sin ningún tipo de dar muestras de arrepentimiento, viviendo en la fornicación que había en Corinto. Y ya vamos a ver cómo era la fornicación en Corinto. Estos tipos eran world level fornication. Estos se sacaban el premio mundial. Estos eran de las Olimpiadas. Y aquí Pablo dice claramente que les había escrito, ¿verdad? Entonces lógicamente tuvo que haber una carta previa. ¿Qué contenía esa primera carta? Muy probablemente lo que contenía eran las instrucciones de Hechos 15. Eso es lo que probablemente contenía. Pablo les escribió dándoles un rápido curso de moralidad, de judaísmo para no judíos. Ahora, la comunidad de Corinto era curiosa. Casi era mitad judía, mitad no judía. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en Hechos capítulo 18. Era una comunidad curiosa. En algunas comunidades, la mayoría era no judía. Por ejemplo, en Filipenses. Filipenses prácticamente no tenía, en Filipos, si se recuerdan, no había sinagoga. Y no habían prácticamente creyentes judíos ahí. En Corinto sí. Y Pablo les escribe primero en esta carta, luego vuelve a escribir la segunda carta a los corintios, que es nuestra Primera Corintios, y luego está Segunda Corintios. Pero Pablo en Segunda Corintios menciona otra carta, donde los eruditos le llaman la carta de lágrimas. ¿Y qué es? Es una reprimenda donde Pablo les da duro a los corintios. Ahora, la mayoría de eruditos, bueno, no la mayoría, un buen número de eruditos creen que nuestra segunda carta de Corintios que tenemos hoy tiene la tercera y la cuarta carta que escribió Pablo. ¿Cómo así? Ellos creen que los primeros 9 capítulos, si usted va conmigo a 2 Corintios, verá que 2 Corintios tiene en total 13 capítulos. Entonces, del capítulo 10 en adelante, el tono de Pablo cambia. Entonces, algunos han llegado a la hipótesis que 2 Corintios del 1 al 9 es una carta, y 2 Corintios del 10 al 13 es la mini carta que se llama la carta de lágrimas, porque Pablo está bien bravo ahí. Si usted lee 2 Corintios 11, 12, 13, Pablo está enojado, Pablo. Y dice: y voy a ir otra vez ahí a Corinto y voy a conocer bien a los que hablan así. Está indignado Pablo. Entonces, algunos piensan eso. El Eterno, en su providencia, vio a bien que lo relevante para todo el mundo, para la comunidad universal de Yeshua, era preservar Primera y Segunda de Corintios, y son los documentos que hoy tenemos. Bien, después de ese pequeño aclaración, vamos a Hechos capítulo 18, donde Pablo llega a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad curiosa. Era una ciudad de comercio,
muy rica, muy, muy rica. Corinto se puede asemejar mucho a Las Vegas hoy, en todo sentido, en que es muy rica, tiene mucho dinero y era la ciudad del pecado en la antigüedad. Corinto tenía el templo de Afrodita, y Afrodita, si se recuerdan, era la diosa del amor, ¿verdad? Del Eros. Y la adoración de Afrodita era una perversión total. Habían prostitutas o cortesanos, hombres y mujeres. Oigan qué horrible va la cosa ya. Y bueno, mejor les dejo la cita de un historiador. Estrabón dice en Geografía 8:620 lo siguiente: y el templo de Afrodita era tan rico que poseía más de 1000 esclavos en el templo, cortesanos cuyos hombres y mujeres se habían dedicado a la diosa. Por lo tanto, fue por causa de estas mujeres que la ciudad estaba coronada con gente y enriquecida. O sea, la adoración a la diosa Afrodita era una adoración que una gran cantidad de hombres disfrutaba. Usted llegaba al templo de Afrodita y parte de la adoración consistía en tener relaciones con las prostitutas sagradas de Corinto, del templo de Afrodita. Esa era la adoración. Incluía todo tipo de perversiones sexuales. Y los hombres llegaban y despilfarraban una cantidad de dinero en Corinto por todas las diversiones, entre comillas, que ofrecía la ciudad. Sigue Estrabón, oigan lo que dice él. Por lo tanto, dice, por esta gente estaba enriquecida. Por ejemplo, dice él, los capitanes de barco despilfarraban su dinero, y de ahí viene el proverbio: no es de todo hombre el viaje a Corinto. Este era el proverbio, este era el refrán de la antigüedad. No es de todo hombre el viaje a Corinto. ¿Qué quería decir? ¿Qué tenía usted, qué era necesario para ir a Corinto? Dinero. Y era una ciudad de dinero y de perversión sexual. Similar a Las Vegas, ¿verdad? En Las Vegas tienen un dicho, como era: what happens in Vegas stays in Vegas, algo así, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Absurdo. Yo no conozco Las Vegas. No tengo la más mínima intención de conocerlo. Cero. No me atrae para nada. Tal vez si me atrajera sería para ver una de las iglesias que hay allá. Hay iglesias que han tenido testimonios increíbles. En el libro El caso de la gracia, se nos cuenta de una de las iglesias que ha rescatado drogadictos, prostitutas, casi como la iglesia de Corinto de la actualidad. Y en el lugar de la iglesia han puesto un versículo que dice: donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es muy, muy, muy apropiado para la ciudad en donde se encuentran. Bueno, en un sentido, Corinto era peor que Las Vegas. Era una ciudad llena de fornicación, llena de fornicación. Había todo tipo de perversidad. Y Pablo llegó ahí a Corinto, leemos en Hechos 18:1. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto. ¿Qué tanta era la perversión de la ciudad? Bueno, hasta hay un verbo: corintiar, o jugar al corinto. ¿Saben qué significa corintiar? Fornicar. La palabra chica corinta era sinónimo de prostituta. O sea, que si usted vivía en cualquier otra ciudad y le decían: hey, Corinta, no era un cumplido que le estaban haciendo. Si le decían chica corinta, era que la consideraban una mujer promiscua y de conducta sexual indecorosa. Y Pablo llegó ahí y halló a cierto judío de nombre Aquila, natural del Ponto, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos, ¿verdad? Suetonio, el historiador, dice que Claudio hizo expulsar a los judíos de Roma por la instigación de Crestus, dice él.
Muy probablemente lo que los historiadores creen es que dentro de la comunidad judía, muchos judíos creyentes en Yeshua fueron a Roma y hubo una turba, un tumulto debido a Yeshua. Y como Claudio no entendía mucho de religión judía, dijo, bueno, a mí me tienen hartos los judíos, saquémoslos. Y los echó a todos. Y Suetonio dice que fue por instigación de los tumultos en torno a Crestus. Él no deletrea bien, no dice Christus, dice Crestus, se confundió, ¿verdad? Y Claudio los expulsó. Y ellos habían llegado recientemente a Aquila y Priscila y se juntó con ellos. ¿Por qué se juntó con ellos? Verso 3 dice, por ser del mismo oficio. Se quedó y trabajaba con ellos porque eran, ¿qué? Tenderos de profesión. No es que tenían tienda, sino que hacían tiendas de campaña. Esta era, la palabra tendero es una palabra que se refiere no solamente a personas que hacen tiendas de campañas, sino también a toda la persona que trabaja con artículos de cuero. Y Pablo tenía esa profesión. ¿Por qué? Si se recuerdan, Pablo vivía en una ciudad, ¿verdad? Tarso de Cilicia. Y en Cilicia, en Tarso, digamos, el comercio o el oficio local tenía que ver con pieles. De hecho, había una piel muy común que se llamaba silicium, ¿verdad? Que viene de la palabra para en la región donde Pablo vivía, Tarso de Cilicia. Vean el verso 4. Ahora, miren bueno, el verso 3 me gusta mucho. Por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos. O sea que Pablo trabajaba con Aquila y Priscila. Él dijo, hey, son del mismo oficio. Pablo hizo un sondeo de la competencia, a ver quiénes venden tiendas por aquí, y encontró a Aquila y Priscila, y la sorpresa que se lleva es que eran creyentes, eran judíos y eran creyentes. Y entonces Pablo formó como una especie de sociedad, ¿verdad? Y digo, hey, ¿por qué no trabajamos juntos? Y se hizo ¿cómo sería esto? Una unión, una alianza de tenderos en el Mesías, algo así se llamaba la alianza que formaron. Y trabajaban. ¿Y qué dice inmediatamente? Y cada día de Shabbat discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y griegos. La implicación lógica es que Pablo, Aquila y Priscila trabajaban 6 días y el Shabbat se abstenían de trabajar. Lógico, ¿verdad? Eso está aquí en el verso de Hechos, se aprecia claramente que Pablo seguía siendo judío, honrando el Shabbat y de hecho proveía para sus propias necesidades. Luego, con el paso del tiempo, sucedió algo que vamos a ver después. Pablo se quedó por mucho tiempo en Corinto, más o menos 1 año y medio, y los hermanos de Filipo le mandaron dinero para que pudiera dedicarse a predicar más. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 11 del 8 al 9. Porque Pablo les dice, cuando yo fui donde ustedes, yo no le fui carga. Yo trabajé con mis propias manos, dice Pablo. Pero luego él dice que llegó un tiempo de necesidad y proveyeron para él unos hermanos. 2 Corintios 11 del 7 al 9. Alguien que no ha leído, que lo lea, por favor. O cometí un pecado humillándome a mí mismo para que vosotros fueras enaltecidos, porque os prediqué de balde el evangelio de Dios. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y estando presente con vosotros, cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé y me guardaré de ser una carga. Bien, esos hermanos de Macedonia eran los hermanos de Filipo de Macedonia, a los que Pablo les escribió la carta a los filipenses. Muy bonito cómo la Biblia cobra vida cuando entendemos toda la historia, ¿verdad? Entonces, noten que Pablo dice que he despojado, entre comillas, a otras congregaciones. O sea, Pablo le hubiera gustado seguir trabajando por su propia mano, pero dice que empezó a recibir un salario de otras congregaciones y no le fue a carga a los corintios. O sea, Pablo
durante su estancia, vamos a ir viendo después en la historia, se queda por mucho tiempo en Corinto. Él anticipaba que iba a pasar lo mismo que había pasado en todos los lugares. ¿Se acuerdan lo que pasaba en todos los lugares? Él llega a la sinagoga, predica el mensaje de las buenas nuevas de redención, un grupo de judíos cree, un grupo de no judíos cree, pero la comunidad judía resiente ese mensaje debido a que considera que ese mensaje de un Mesías crucificado, problemático, también ese mensaje de Pablo que ahora dice de que incluso los no judíos pueden ser parte del pueblo de Dios sin ser circuncidados, eso pone en riesgo a la comunidad judía. ¿Se acuerdan lo que pasa en Tesalónica, Berea? Entonces él anticipaba, voy a llegar, voy a predicar, van a venir problemas y voy a tener que salir. Eso es lo que él anticipaba. Pero en Corinto pasó algo. Corinto iba a ser distinto. Veamos Hechos capítulo 18 otra vez, verso 4. Todos los Shabbat discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. ¿Los persuadía de qué? ¿Cuál era su mensaje? Sorpresa, adivinen cuál es su mensaje. ¿Será que en Hechos 18 vamos a encontrar algo nuevo? No. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál es el esencial de la fe? ¿Que hay que creer para ser salvo? ¿El credo de Atanasio, el credo de Nicea? No. Este es el mensaje de los apóstoles, una y otra vez. Hechos, ¿cuántos capítulos hemos visto? Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 7, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 11, Hechos 13, Hechos 17, Hechos 18. 11 capítulos donde los apóstoles una y otra vez nos dicen, este era nuestro mensaje. Vean el verso 5 que dice, cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra. Al parecer, no trabajaba de lunes a viernes, sino que ya había empezado a recibir salario quizás. Y dice, ¿qué era lo que declaraba Pablo? Enfáticamente a los judíos que Yeshua es el Mesías. Ese era el mensaje de Pablo. Y lo dice claramente en 1 Corintios 15, ¿verdad? 1 Corintios 15, él les recuerda, cuando yo fui a ustedes, yo les di primeramente lo que asimismo también recibí. ¿Y cuál era el mensaje? 1 Corintios, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, que fue visto por Pedro y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, el hermano del Señor, después por todos los apóstoles, y el último de todos como un abortivo apareció también a mí. El mensaje de la buena nueva de salvación era: el Dios de Israel ha cumplido lo que dijo por boca de sus santos profetas cuando levantó del linaje de David a Yeshua. Él murió, fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y volverá otra vez a ser juez de vivos y muertos. Y todos aquellos que se arrepienten de todo corazón y tienen un anhelo de santidad, de cambiar, de mejorar sus vidas, reciben perdón de pecados. Y por su gracia es que podemos ser salvos. Ese era el mensaje. Es un mensaje glorioso y sencillo. Cualquier niño lo puede predicar. Es más, el hermano lo predica. Si ustedes le preguntan a Danielito la historia de Yeshua, él se las dice. Y entonces dice, Yeshua se les apareció y les dijo, y le cuenta bien bonito. Y ese era el mensaje. Luego, cientos de años después, 100 años después de hecho, el cuerpo del Mesías había sufrido que la mayoría de apóstoles, los apóstoles estaban muertos ya. La mayoría de creyentes judíos habían muerto debido a las 3 revueltas judías. Primero con Vespasiano, luego con Trajano y la tercera con Adriano.
Algunos de ellos, la mayoría huyó a Pela cuando el templo iba a ser destruido. Y los creyentes no judíos se habían separado de la cuna judía. Y a la hora de entender la Biblia, ellos no contaban con toda la mentalidad judía. Y cuando leían los mismos versos de los apóstoles, ellos entendían otras cosas. El primero en hacer esto es el famoso apologista cristiano Justino Mártir. Si usted lee las dos apologías de él, uno ve cómo él ha empezado a torcer y a malinterpretar de manera horrenda las cartas de Pablo. Horrenda. Él tiene un libro que se llama Diálogo con Trifo el judío. Y él está debatiendo con un judío. Y de hecho el judío le dice, nosotros creemos, basado en la Torá, que el Mesías va a sufrir. Lo que no creemos es que vaya a ser de crucifixión. La misma pena por la cual la ley dice que el que sufre ser colgado de un madero es maldecido. Y Trifo le pregunta, ¿y les ha enseñado el Galileo a abandonar la Torá? Y ¿saben lo que dice Justino Mártir? Justino Mártir dice, nosotros nos ha sido revelado por qué Dios les dio la ley de Moisés. Abróchense los cinturones. Dice Justino Mártir que la razón por la cual Dios les dio la ley de Moisés a los judíos era porque eran un pueblo de dura cerviz y les dio la circuncisión, los tzitzit, las borlas en sus vestidos y todos estos mandamientos para que fueran identificados y fuera fácil para sus enemigos perseguirlos. Eso es lo que Justino Mártir dice. Eso sucedió cientos de años después. Y él empezó a hablar de Yeshua como un segundo Dios, Deuteros Theos. Literalmente eso es lo que él dice. Luego, con el paso del tiempo, el pueblo del Mesías se fue alejando más y más y más y más. Y en el siglo IV llegó a establecerse el famoso credo de Nicea, donde se terminaron de alejar más y más de la raíz judía. Y luego en el siglo V llegó el famoso credo de Atanasio. Un credo que según el catolicismo usted tiene que creer, y si no lo cree, irá por la eternidad a una cámara de tortura. Por los siglos de los siglos, si no cree el credo de Atanasio. ¿Saben cuál es el credo de Atanasio? Este es. Se lo voy a leer. Vamos a ver si ustedes me ayudan a entender lo que dice. Dice así: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. ¿Cuál es esa fe católica? La fe instituida en Nicea y Constantinopla. Aquí católica ya no es católica en el sentido clásico, universal, sino la Iglesia Católica de Roma Ahora bien, la fe católica es esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra también la del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal el Hijo, tal también el Espíritu Santo. Increado el Padre, el Hijo, increado también el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino solo un eterno. Como no son tres increados y tres inmensos, sino uno solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la cristiana verdad somos forzados a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho, no creado ni engendrado. El Hijo fue solo engendrado por el Padre.
no creado ni hecho, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre, decía la versión antigua, y del Hijo, la nueva versión, por esa frase, y del Hijo, filioque, se separaron la Iglesia Católica Romana y los ortodoxos griegos. Por esa frase, filioque, porque la antigua solo decía que el Espíritu Santo viene del Padre. Entonces los ortodoxos griegos dicen claramente, los evangelios dicen que el Espíritu Santo viene del Padre. Pero el catolicismo romano le añadió una palabra en griego, filioque, y del Hijo. Y por esa palabrita se dio el cisma entre ellos. El Papa declaró hereje y anatema al patriarca de Constantinopla, el líder de los ortodoxos griegos, declaró hereje al Papa. Y según los documentos de ambos, fíjense, según el catolicismo, si alguien es ortodoxo griego, está condenado al infierno. Bueno, por lo menos antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II dijeron, bueno, eran bromas. La verdad que sí pueden entrar al cielo. Después de 1000 años. Y el patriarca de Constantinopla declaró hereje a todos los católicos, toditos los católicos romanos. Ellos dicen que son los verdaderos católicos. Bueno, sigue el credo de Atanasio. Veamos. Y dice, el Espíritu Santo del Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no 3 padres, un solo Hijo, no 3 hijos, un solo Espíritu Santo, no 3 Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor. Curioso, porque anteriormente dice que el Padre es el único que no fue ni creado ni engendrado, pero el Hijo sí fue engendrado. Pero dice que no hay antes y después. ¿Pueden entender eso? Bueno, si no puede, bienvenido al club. Dice, esta es la fe católica. La fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la madre en el siglo I. Perfecto Dios, perfecto hombre. Subsistente del alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, mas cuando sea Dios y hombre no son dos, sino un solo Cristo. Y uno solo, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque a la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y a su venida todos los hombres han de resucitar. Esta es la fe católica. El que no la cree fiel y firmemente no podrá salvarse. Yo tengo solo una pregunta para ustedes. ¿Han oído de esto en el libro de los Hechos? ¿Está esto en las prédicas de los apóstoles? Pedro algún día, Pablo, Pedro, alguno de ellos llegó a algún lugar y dijo, hemos venido a predicarles esto, un Dios en 3 partes, Nunca, nada. Ahora, olvídense si es cierto o no. Supongan que usted dice, mire, pero hay algunos versos que yo he leído que aparentemente eso pudiera ser cierto. No sé, Juan 1, Hebreos 1 del 8 al 10, 1 Juan 5, 20, Tito 2, 13, 1 Pedro 1, 1, Romanos 9, 5. De pronto es cierto. Ok, supongan que es cierto. Supongan por un momento que el credo de Atanasio es cierto, que la fe católica es cierta. Pregunto, ¿es necesario para ser salvo esa creencia? No. ¿Por qué? Porque si hubiera sido necesario, ¿qué es lo primero que hubieran hecho los apóstoles al llegar a ciudad en ciudad? Eso era lo primero, ¿verdad? En predicar. Lo primerito. El libro de los Hechos debería sonar algo así, miren. Volvamos a Hechos capítulo 18. Es más, ¿se acuerdan en el Areópago? ¿Qué mejor lugar para predicar la Trinidad que el Areópago? Ahí estaban los filósofos griegos, ¿verdad? Ahí estaban los filósofos. Pablo hubiera podido decir, ¿se acuerdan de Platón? Platón nos enseñó del bien y de las emanaciones y de todo eso. Yo les vengo a predicar de eso. De hecho, 100 años después, ¿saben que Justino Mártir hace precisamente eso?
Él dice, los griegos tienen unos dioses, dice él. Fíjense lo que dice Agustino Mártir. Los griegos tienen unos dioses que le llaman hijos de Dios, como por ejemplo Heracles. Bueno, yo predico un hijo de Dios así. Eso es lo que hace Agustino Mártir. Si Pablo hubiera tenido ese mismo pensamiento, el Areópago era la oportunidad de oro, ¿verdad? En el Areópago él hubiera dicho, queridos atenienses, yo les vengo a predicar esto. Hay un Dios que se tomó carne y murió por nosotros. ¿Dice eso Pablo? Lo que Pablo dice es, la única vez que menciona a Yeshua en el Areópago, dice, él ha dado testimonio por medio de un varón al que resucitó de entre los muertos. Ahora, supongan que usted dice, no, pero hay otros versos que enseñan que él es lo que dice el credo de Nicea. Bueno, supongan que es cierto, pero ¿es necesario para ser salvo eso? No. Si hubiera sido necesario, Pablo lo hubiera martillado una y otra vez. Hechos capítulo 18, verso 5. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra. Si los apóstoles guardaban si el credo de Nicea que se creó, piénsenlo bien, el credo de Nicea se creó 325 años después del nacimiento de Yeshua. Eso es mucho tiempo. Estados Unidos, piénsenlo así, Estados Unidos no tiene ni 250 años. Y mucho tiempo después, cuando ya no había ningún judío, ¿saben que para el tiempo de Constantino, en el año 325, aún había muchos judíos creyentes? Ellos sabían de judíos creyentes. ¿Cuántos fueron invitados al concilio de Nicea? 0. Ninguno. Epifanio y Jerónimo, de los padres de la iglesia, ellos sabían de los creyentes judíos que de hecho eran familia del Mesías. Eran hijos de los primos y de los tíos de Yeshua. Y estaban allá, en la ciudad de Cojaba y Nazaret. ¿Cuántos fueron invitados al concilio de Nicea? Ninguno. ¿Cómo luciría el libro de los Hechos si los apóstoles hubieran creído que es esencial para ser salvo el credo de Nicea? Así dijera. Declarando, tienen Hechos 18:5, declarando enfáticamente a los judíos que Dios es complejo en su unidad y que Dios está dividido en 3 personas o en 3 partes. Eso, algo así, ¿verdad? Por lo menos, algo así. Pero no digo eso. Yeshua es el Mesías. Ese es el artículo de fe que una y otra vez dice la Biblia. ¿No me creen? Léanlo. No me crean nada a mí. Léanlo. Léanlo por ustedes. Lean toda la Biblia. Lean todos los 27 libros de los escritos apostólicos. Y van a ver que el énfasis es este. Yeshua es el Señor. Yeshua es el Hijo de Dios. Yeshua es el Rey de Israel. Yeshua es el Mesías. Fue un hombre maravilloso que fue engendrado sobrenaturalmente en la Virgen María. Nunca pecó, nunca se apartó de Dios, vivió una vida intachable y Él voluntariamente tomó nuestros pecados, y donde Adán había fallado, el segundo Adán, así le llama la Biblia a Yeshua, el segundo Adán. Él era como Adán antes de pecar, y el segundo Adán no pecó donde el primer Adán pecó, y Él estuvo dispuesto a tomar todos nuestros pecados. A pesar de que Él no necesitaba, Él no tenía por qué morir si era sin pecado. Y Él dijo, castígame a mí para que puedan ellos ser perdonados. Esa es la buena nueva. Y Pablo lo dice una y otra vez. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. Cualquier judío oye la palabra Adón, sabe que es Adón. Adón es una autoridad puesta por Dios sobre mí. Moisés, Abraham, los jueces del Sanedrín, todos son llamados. La palabra Adoní, mi Señor, se utiliza más de 300 veces en el Tanakh, en lo que se conoce como Antiguo Testamento. Nunca la palabra Adoní se refiere a Dios, sino que mi Señor significa mi Señor, una autoridad humana puesta por Dios. Para referirse a Dios hay una palabra, Adonai, que es distinta a Adoní, aunque se escriben igual, curioso eso. Pero la tradición judía sabe cuándo se lee Adonai y cuándo Adoní. Y eso es lo que dice. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios
le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pablo iba, Hechos 17, si se recuerdan cuando llega a Tesalónica, Hechos 17:3 dice, explicando y demostrando que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos, y decía, este Yeshua que yo os anuncio es el Mesías. Eso es lo esencial, creer que ese hombre llamado Yeshua de Nazaret es el Mesías, el ungido de Dios, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Si Él es algo más que eso, ok, pero eso, lo adicional a eso no es necesario para ser salvo. ¿Sí me entienden? Una creencia puede ser cierta sin que sea necesaria para ser salvo. Por ejemplo, yo creo que los dones del Espíritu están vigentes. Hay unos hermanos que creen que no están vigentes. Se llaman cesacionistas. La mayoría, un buen número de bautistas. Ellos creen, por ejemplo, que varios de los dones que se hablan en 1 Corintios 12 ya cesaron. En el primer siglo cesaron. Yo creo que están vigentes. Y supongo uno de los dos tiene que estar en lo correcto. Ellos o los cesacionistas o los continuistas. Ok, uno de los dos tiene razón. Ahora, esa creencia, yo creo que es cierto que los dones espirituales siguen vigentes. ¿Es necesario para ser salvo creer que los dones espirituales siguen vigentes? No. Los hermanos que creen que han cesado son salvos y claro que sí. Si su corazón ha sido renovado, claro que son salvos. Yo creo, por ejemplo, que lo que la Biblia llama arrebatamiento no será antes de la gran tribulación. Eso fue lo que creyó todo el cuerpo del Mesías durante 2000 años. Hasta que un hombre llamado John Darby, interpretando algunos versos ahí medio curiosamente, dijo que no, que en lugar de 2 venidas del Mesías van a haber 3. La primera que ya pasó, la última venida, cuando Él venga con poder y gloria, pero 7 años antes de la gran tribulación, habrá una venida oculta llamada el rapto. Noten, esto fue 17 siglos después de los apóstoles. Antes de John Darby, la voz unánime de los discípulos era que el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo evento. Ahora, ¿cómo es que eso llegó a Estados Unidos a través de la Biblia Scofield? Y debido a que Estados Unidos es de donde vinieron todos los misioneros, la inmensa mayoría de evangélicos del Salvador creen en el rapto, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se cría en las iglesias evangélicas del Salvador, ellos creen que la doctrina de que el rapto es 7 años antes, es algo que todo el mundo ha creído siempre, que todo creyente cree en todo el mundo, y se asombran al saber que no. Ahora, mi pregunta ¿es esencial para ser salvo creer que el rapto y la segunda venida son el mismo evento? No. Tanto el hermano que está persuadido de una cosa como el hermano que está persuadido del otro, si ellos se han arrepentido de todo su corazón, si el Mesías ha lavado sus pecados y ellos lo reciben como el Mesías en su corazón, ambos son salvos. A pesar de que no toda creencia es esencial. ¿Cuáles son los esenciales de la fe? Hay un solo Dios. Eso sí es esencial. El Dios único que existe es el Dios de Israel y se ha revelado en las Escrituras. ¿Amén? Amén. Ese es un esencial. Yeshua es el Mesías. Ese es un esencial. Y el Mesías incluye el Hijo de Dios. O sea, es el Hijo de Dios único en su clase. El virrey de la creación. El escogido de Dios que fue levantado hasta lo sumo. Arriba de él solo está Dios Padre, nada más. Él dijo, toda autoridad que me es dada en los cielos y en la tierra. Si Él dijo, toda autoridad me es dada, es porque fue dada, no la tenía, ¿verdad? Si no, el lenguaje ha dejado de tener significado. Si yo digo, esto me es dado, es que yo no lo tenía en mí mismo, sino que alguien me lo dio. Y después del Padre no hay nadie que está sobre Él. Él está sentado sobre principados, tronos y todo eso. Yeshua resucitó al tercer día. Ese es otro esencial de la fe. Yeshua murió por nuestros pecados.
y por su gracia tenemos redención en su sangre. Ese es otro esencial de la fe. Otro esencial de la fe: todo creyente debe tener un anhelo de ser santo, un anhelo de buscar la santidad. Otro esencial: habrá una resurrección de los muertos y Yeshua será el juez de vivos y muertos. Esos son los esenciales. Todo lo otro no es esencial. El Eterno nos ha dejado para que en humildad nos entendamos los unos con los otros. Sería maravilloso si un día, yo me he preguntado, ¿por qué no interviene el Eterno? Una voz del cielo que dijera: los católicos están equivocados, y que se oyera en todo el mundo. Sería bueno eso. Y así ya no hay problema. Bueno, quién sabe. Capaz dijeron: ¿oyeron esa voz del diablo? ¡Qué duro se oyó! Nos quiere hacer dudar de la Santa Madre Iglesia. Bueno, probablemente eso sería. Pero en materia de los no esenciales, el Eterno nos ha dejado soportarnos los unos a los otros y recibirnos los unos a los otros. Y por eso el que cree que la salvación no se pierde, como el calvinista, y el que cree que la salvación sí podría perderse si alguien hace apostasía de la fe, como el arminiano, John Wesley de un lado, Whitefield y Spurgeon del otro lado, ambos son hermanos en la fe. Por esa diferencia en los no esenciales, no hay ruptura de comunión. Es bien curioso que hay un credo. Este que yo les leí es el credo de Atanasio. Este incomprensible que yo les leí se llama credo de Atanasio. ¿Quién era Atanasio? Era un trinitario odioso que creía que todo el mundo que no pensaba como él estaba condenado al infierno. Ese es Atanasio. Y hoy se le hace pompa y todo. Pero era una persona terrible. Ustedes lo leen y es una persona llena de odio, de enemistad. Y hoy se eleva a este hombre, a Atanasio. Antes de él tenemos un credo que se llama el credo de los apóstoles. ¿Saben qué? Ese credo de los apóstoles es sorpresivamente bien bíblico, sumamente bíblico. Es más, prácticamente resume todo lo que dicen los escritos apostólicos. Me acuerdo cuando en mi pasado, cuando de niño me llevaban a misa, todo era bien aburrido. Me dormía bastante. El padre Tavo para dormir gente. Si usted tenía problemas de insomnio, ahí podía dormir plácidamente. Pero uno de mis momentos favoritos, quizás el único, era bonito ese. Era cuando nos parábamos y recitábamos el credo. Es bien bonito. Hay gente que no se lo puede. Quizás los que nacieron evangélicos no se lo pueden, pero es bien bonito. Y si ustedes lo oyen, palabra por palabra, resume bien toda la enseñanza de los escritos apostólicos. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Es cierto eso? Sí. Vamos bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació, el credo original dice, nació de la Virgen María. El credo hoy cambiado por los católicos dice, nació de María siempre virgen. Eso se lo añadieron ahí por el siglo XIX. 19 siglos después. Pero el credo, el original dice, nació de la Virgen María. Vamos bien, ¿verdad? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al Hades y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Noten que la única persona a la cual se le dice Dios en el credo de los apóstoles es el Padre. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí habrá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica. Y recuerden, la palabra católica al inicio no significaba la Iglesia de Roma. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. O sea, creo en la Iglesia Católica anteriormente, mucho tiempo antes creo que hay una congregación
universal en todo el mundo. Creo que hay creyentes genuinos en todo el mundo, unidos en la comunión del Espíritu. Eso era lo que significaba antes. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En realidad, yo no tengo nada que decir, es absolutamente bíblico. Eso es exactamente lo que los apóstoles predicaron. Por eso se llama bien, me gusta que le llamen así, el credo de los apóstoles. Resume bien todo el libro de los Hechos. Es exactamente lo que vemos una y otra vez. Y ese sí, ese credo yo puedo decir, ese sí tiene los esenciales. Es lo que dice Hechos 18, ¿verdad? Declarando enfáticamente a los judíos que Yeshua es el Mesías. Verso 6 dice, pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Ahora, un buen número de judíos creyeron. El verso 4 dice, persuadía a judíos y a griegos. Lo mismo que pasó en Tesalónica, en Berea. Pero dice el verso 7, saliendo de ahí, entró en casa de uno llamado Ticio, justo y temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Miren dónde vivía el hermano. Estaba la sinagoga aquí vivía el hermano, a la par. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasa en el verso 8. El principal de la sinagoga era un judío llamado Crispo. Ese era su nombre griego. Recuerden, los judíos de la diáspora tenían un nombre judío y un nombre griego. Por eso tenemos Shaul Paulos, Johanán Marcos, Yehudá Aristóbulo, Johanán Hircano. Un nombre judío, un nombre griego. Crispo, dice el verso 8, principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces, imagínense esto, el principal de la sinagoga recibe a Yeshua, y entonces eso debió de haber generado un escándalo dentro de la comunidad judía. Y entonces habían dos sinagogas. Había la sinagoga tradicional, llamemos, y estaba la sinagoga de los judíos creyentes en Yeshua. ¿Saben que hace poco en Corinto desenterraron una inscripción de la sinagoga de Corinto, que data del siglo IV, o sea, mucho tiempo después, pero señala cuál era el nombre que los de la sinagoga le habían dado a su sinagoga, y le habían llamado la sinagoga de los hebreos. Así le pusieron. Daniel Alcácer dice, es muy probable que ellos se hicieron llamar a sí mismos la sinagoga de los hebreos para señalar su celo de que aquí solo hay judíos, no como ahí a la par, donde hay judíos y griegos. Entonces, Crispo era el principal de la sinagoga, y miren lo que dice, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces Pablo empezó, probablemente en aquella noche Pablo se fue a su casa y pensó, wow, otra vez está pasando lo mismo que pasó en Tesalónica y en Berea. De seguro hoy lo que va a pasar, la comunidad judía va a estar bien enojada porque Crispo se convirtió, van a venir a hacer un tumulto, me van a echar. Pero miren lo que pasa en el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Fíjense muy bien esto. Hay muchos que creen que cuando ya hay muchos que creen esto. Antes de la Biblia, el Eterno hablaba en sueños y visiones. Hoy que ya vino la plenitud de la buena nueva, eso ya no es necesario. Ya no. Porque ya tenemos todo. La palabra, John MacArthur dice, si hay, la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay palabra de Dios, dice. Y en un sentido tiene razón. La palabra universal de Dios para todos los pueblos, para todas las edades, está en la Biblia. Ahora, ¿qué tal si Dios quiere darte alguna guía personal? La Biblia no dice, pon una panadería. O la Biblia no dice, múdate de ciudad. Entonces, en la voluntad específica para tu vida, muchas veces Dios tendría que guiarte
no en contra de la Biblia, pero más allá de la Biblia. Y es eso lo que pasó con Pablo. Ahora, yo les hago una pregunta. Pablo, en Hechos 18, ¿verdad que él ya conocía prácticamente todas las bases de la buena nueva? Su teología, digamos, estaba completa. Si lo que los hermanos cesacionistas, que creen que los dones del Espíritu y que el Eterno puede comunicarse en sueños y visiones, tuvieran razón, ¿cómo explicar esto? Yeshua juzgó conveniente tener una visión con Pablo. ¿Y qué le dijo en esa visión? Vean Hechos, alguien que lo lea, por favor, de los que no han leído. De los que no han leído. Para que participen los demás. Sí, hermano. Verso 9. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te cometerá. Gracias. Porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Yeshua se le aparece en visión y le dice: no temas, Pablo, no temas, habla y no calles. ¿Por qué Yeshua le dice no temas? Porque Pablo se fue a acostar ¿cómo? Con miedo. Él decía: otra vez va a pasar lo mismo que pasó en Tesalónica, lo mismo que pasó en Berea, o me van a apedrear igual como pasó en Listra. Pero no, Yeshua le dice: hoy no va a ser igual. Muchas veces necesitamos eso. Hemos pasado por situaciones en la vida donde se han repetido y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y llega una vez y nosotros decimos: ay, otra vez va a pasar lo mismo. Otra vez va a pasar lo mismo. Como hizo Pedro. Yeshua le dijo: tira la red. Y si no han visto The Chosen, ese episodio, Dios mío, el episodio de la pesca milagrosa en The Chosen es increíble. Y tira la red. Y Pedro le dice: toda la noche hemos intentado pescar, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y hay muchas veces en la vida que podemos pensar eso. Como humanos pensamos: nunca va a cambiar esto. Otra vez se volvió a repetir, otra vez hermano. Y no, el Eterno nos dice: vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Lo que le dijo Elías al siervo: sube y ve si hay una nube. Bajó el siervo. ¿Y qué le dijo? Nada, no hay ni una nube. Le dijo: sube 7 veces. ¿Para qué 7 veces? Yo, si hubiera sido ese siervo, le digo: ¿para qué 7, Elías? Mejor ahorrémonos el ejercicio. Estar subiendo y bajando como que soy, como que en la selección estoy subiendo y bajando gradas. A la 7ª vez, Elías le dice: ¿viste alguna nube? ¿Y qué le dice el siervo? Vi una nube chiquitita, le dice así, chiquita. Le dice: ve y dile a Acab, corre, le dice, porque de esa nubecita que ves va a venir un diluvio de agua. Y eso es lo que el Eterno es más, dice el Señor, muy probablemente Yeshua mismo se le aparece a Pablo, y le dice: tengo un gran pueblo en esta ciudad, el pueblo de Yeshua. ¿No es maravilloso esto? El Eterno, Yeshua, cuando piensa de Cojutepeque, dice: tengo un pueblo aquí en esta ciudad. Qué bonito es. Aún en la ciudad del pecado, aún en la ciudad de Corinto, aún en la ciudad de la fornicación terrible, Yeshua dijo: yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. Miren el verso 11, dice: así que se asentó ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. A diferencia de otros lugares, Pablo pudo estar aquí más de 1 año. Es más, celebró varias fiestas con ellos. Por eso es a Corinto. ¿Se recuerda? Es en 1 de Corintios donde él habla de Pesach y dice: celebremos la festividad, no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Es a los corintios que Pablo le dice: voy a estar en Éfeso hasta Shavuot, hasta Pentecostés. ¿Guardaban la fiesta los creyentes? Obviamente, eran mitad judíos y mitad griegos. Estaba Aquila y Priscila, Crispo y otro señor también. Vean el verso 17, no tenemos mucho tiempo. Bueno, vamos a leerlo todo. Pero siendo Galión
Verso 12. Siendo Galión procónsul de Acaya, este Galión es fundamental. Él fue procónsul de Acaya en el año 51. Y su periodo de tiempo fue bien chiquito. Solo sirvió creo que un año y cachito. Entonces Galión sirve para fechar cuándo fue que Pablo estuvo en Corinto. Sabemos que la primera vez que Pablo estuvo en Corinto fue años 51, 52 por ahí. Entonces sabemos cuándo fue que el credo de 1 Corintios 15, os entregué lo que asimismo recibí, fue el año 51. Y Pablo lo recibió años antes, o sea que, y así, ¿se acuerdan lo que hicimos? Bien. Y diciendo, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo. Y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres. Curiosamente no dijeron a los judíos, sino a los hombres, a los no judíos, que den a Dios un culto contrario a la ley. No les gustaba el hecho de que Yeshua era el Mesías crucificado y que ahora el Dios de Israel aceptaba a los no judíos como no judíos. No tenían que circuncidarse para ser salvos. No tenían que circuncidarse para ser aceptados como hijos de Dios. Y esto, según su interpretación, era una aberración a la Torá. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No. Pero Galión, de hecho, él es hermano del filósofo estoico Séneca, bien famoso. Uno de los filósofos estoicos más famosos, Séneca, fue uno de los consejeros de Nerón. ¿Cómo le pagó Nerón? Nerón mató a Séneca y a Galión. Después, Galión era amigo de Claudio, el César que estaba en este momento. Pero cuando Pablo iba a hablar, o sea, Pablo iba a defenderse, dijo Galión a los judíos, si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, oh judíos, pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, dice el texto occidental, dice los griegos, prendieron a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero nada de esto les importaba. Cuando los griegos vieron que el judío ese que había llegado a alborotar las masas, llamado Pablo, era librado, se desquitaron con Sóstenes, el nuevo principal de la sinagoga. O sea, Sóstenes primero era Crispo, ¿verdad? Entonces luego pusieron a Sóstenes de principal de la sinagoga. Ahora, ¿saben qué pasó? Con el paso del tiempo, algo sucedió. Sóstenes también se volvió creyente en Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Miren 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 es la carta de Pablo a los Corintios. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, casi. Es la carta de Pablo y el hermano Sóstenes a los Corintios. ¿Ya vieron eso? Lean, alguien que lo lea el primer versículo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gracias. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua, el Mesías, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, la comunidad judía de Corinto tuvo que otra vez buscarse otro principal de la sinagoga, pero primero Crispo y luego Sóstenes. Entonces, ven, Corinto era una sinagoga, la sinagoga de los creyentes en Yeshua. Era curiosa, era un microcosmos de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, de muchas culturas. Así era la congregación. Era casi mitad judía y mitad griegos y de todos los lados. Y Pablo pudo estar ahí 1 año y 6 meses, más o menos. Y le fue muy bien. No tiene por qué siempre irnos mal. Y Yeshua le dijo, aquí nadie te va a hacer daño. Habla, no calles. Y debido a este éxito, es que Pablo luego, ¿se acuerdan? Cuando escribió a los Corintios, dije, cuando yo fui donde ustedes, me propuse hacer algo distinto a lo que había hecho en el Areópago. Yo me propuse predicar de una sola cosa.
yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Yeshua y a este crucificado. Porque para los judíos la palabra de la cruz es tropiezo y para los gentiles locura. Pero a nosotros, los que somos salvos, judíos y gentiles, la palabra de la cruz es poder de Dios, dice Pablo. Y este mensaje en Corinto nos vuelve a recordar el mensaje otra vez de los apóstoles. La proclamación de los apóstoles. Desde el inicio fue una. Yeshua le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Recuérdense que al rey de Israel se le llamaba Hijo de Dios. Eso es lo que le dice Natán a David, ¿verdad? Yo levantaré un hijo de tu simiente, se llamará Salomón. Yo le seré a él por padre y él será mi hijo. Hijo de Dios es un término en hebreo. ¿Qué significa ahí Ben Elohim en hebreo? Es un ser que tiene una relación íntima con Dios y ha sido puesto en una posición de autoridad. Los ángeles también se le llama hijo de Dios. A Israel se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Recuerden cuando el faraón le dice Hashem le dice al faraón, Israel es ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Israel beni behorri. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, el Mesías es el Hijo de Dios único en su clase. Él es el Hijo de Dios único. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. Él está puesto incluso superior a los ángeles. Por eso, la buena nueva de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, el único en su clase. Así como cuando Abraham le dijo el Eterno, toma ahora tu Hijo, tu único, al que amas, a Isaac. Ahora, ¿era Isaac un hijo único de Abraham? No, ¿verdad? Él tenía otro hijo. ¿Cómo es que es único? La palabra en griego monógenes. Único es que es único en su especie. Único. No hay otro como él. No hay dos en su clase. Yeshua fue obediente hasta la muerte. A pesar de nunca haber pecado y de no ser requerido para él sufrir por sus pecados, él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, tomar nuestro castigo. Y por eso dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. Y la buena nueva en Corinto entró y la ciudad empezó a convertirse. Y luego la ciudad de Corinto se transformó rápidamente en la congregación de los ex. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 5. ¿Cómo de los ex, hermano? Ya van a ver. Eran ex todo ahí. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Todos los corintios, bueno, no los judíos, pero muchos de los griegos, habían vivido una vida licenciosa. Esa era la ciudad de la fornicación. ¿Te has puesto a pensar? La fornicación era tan fácil en Corinto. Solo necesitabas ir al templo de Afrodita. Iban a haber cientos de mujeres ahí con las cuales podías adorar a Afrodita, involucrándote en perversiones sexuales. Y Pablo dice, 1 Corintios 6:9, y por eso Pablo está enojado. Dice, yo les dije que no se juntaran con un creyente que dice ser creyente y sigue yendo al templo de Afrodita a fornicar. ¿Cómo van a estar tipo con el tal ni aún comáis? Dice él. ¿Tenemos 1 Corintios 6:9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ya les he mencionado que ahí no me gusta la traducción afeminado, ni homosexuales. En griego, la palabra malakos y arsenokoites significa homosexual pasivo y homosexual activo, las dos cosas.
No dice afeminados. O sea, pueden haber hombres que son un poco delicados. Esto erais algunos. Qué bonito eso. O sea que la congregación de Corinto, ahí habían ex fornicarios, ex adúlteros, ex idólatras, ex homosexuales pasivos, ex borrachos, ex ladrones, ex avaros, ex difamadores, ex estafadores. ¿Cómo fue posible? Pablo lo dice en 2 Corintios 5. Él dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en él. Él llevó tus pecados y tus pecados se convirtieron en pecados que Él cargó y sufrió por ellos. Y Él te vistió con un manto de justicia. Si recibes a Yeshua como tu Salvador, el Padre ahora te ve vestido de la justicia de Yeshua. Toda su santidad te es acreditada. Este es un mensaje maravilloso. Por eso dice, el que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al Eterno nuestro Dios sea el dominio, la gloria, el portento. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén.